Bienvenidos a nuestro programa. En esta ocasión les envío un caluroso saludo, un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más estudiando su palabra. Y hoy vamos a penetrar un poco al estudio ya de la familia. Vamos a tocar algunos puntos claves y el estudio de hoy le vamos a llamar la gran comisión para los padres. Y está basada en el libro de Génesis, capítulo 1, versos del 27 al 28. Y dice así: Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Permítanme tocar esto, porque hoy vamos a tocar algunos aspectos básicos del matrimonio. Y voy a plantear una pregunta. A todos los que están casados, mi pregunta es: ¿cuál era el plan de ustedes para casarse? ¿Cuál es el propósito de su matrimonio? ¿Por qué se casaron? Si nosotros respondemos a esta pregunta, posiblemente vamos a tener muchas respuestas. Por ejemplo, es que no quiero quedarme solo, o porque estaba embarazada y tenía que casarme, o porque nos amamos y decidimos vivir juntos, porque queremos pasar la vida juntos, porque queremos participar de muchas cosas y tener una familia. Creo que nosotros tenemos muchas razones por las cuales decimos que nos casamos. Pero la primera cosa básica que nosotros debemos hacer es lo siguiente: responder a la pregunta: ¿cuál es el plan de Dios o el propósito de Dios para el matrimonio? El texto que leímos nos da a nosotros las bases principales sobre las cuales se fundamenta el matrimonio. Aunque voy a tocar en este momento dos aspectos que toca este pasaje, no quiere decir que son los únicos, y vamos a tocar más adelante otros. Pero el texto enfatiza dos cosas. Número uno, multiplicarse, y número dos, formar la vida de los hijos. Voy a repetirlo. Número uno, multiplicarse, y número dos, formar la vida de los hijos. Creo que el matrimonio tiene muchas cosas importantes que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, la mayoría de matrimonios son llamados a tener hijos, obviamente. No se trata simplemente de la reproducción o la procreación de los hijos, o el deseo sexual. El matrimonio y la familia es mucho más que eso. Aunque no debe faltar, pero lo que Dios nos está hablando a nosotros es que la reproducción es uno de los procesos importantes que Dios nos dejó. Obviamente era mucho más urgente dar esta orden a Adán y Eva, puesto que solo ellos estaban habitando el mundo. Así que su tarea era llenar la tierra. No lo hicieron solo ellos, sino toda la descendencia, porque fíjense ustedes que todos, de alguna manera, si retrocedemos vamos a llegar hasta Adán. De alguna manera, todas las generaciones que vinieron después han tocado todo el mundo. Hijos de los hijos de los hijos de los grandes patriarcas y de otras naciones que se fueron formando por la descendencia de Sem, Cam y Jafet. Qué importante es entonces que miremos eso. La multiplicación es parte natural del matrimonio, es parte de la relación de amor entre esposos. Pero la tarea fuerte es formar a los hijos. Creo que eso es muy importante. Oigan
ustedes lo que dice el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y versículos del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Déjenme decirles algo. Está diciendo, básicamente, que la tarea básica del matrimonio es aprender todo lo que Dios es vivir todo lo que Dios nos enseña, es enseñarlo a nuestros hijos y que nuestros hijos lo miren viviéndolo en sus padres. De esa manera nosotros nos damos cuenta que aunque la procreación es un mandato de Dios, la procreación tiene que ser una procreación responsable porque implica la educación y la formación de los hijos. Muchos pueden pensar que ser padre es ir regando hijos por todas partes, pero eso es sexo sin responsabilidad. Y hay muchos irresponsables que funcionan así. Pero lo que nosotros miramos en las Escrituras es que la reproducción tiene como consecuencia responsabilidad. No debiera haber sexo sin responsabilidad, porque la responsabilidad implica el cuidado que debemos tener con los hijos, y eso no podemos pasarlo por alto. Génesis nos habla a nosotros de que la reproducción es una bendición de Dios. Y permítanme decirles, como bendición de Dios es la participación también en las cosas que Dios ha distribuido para su pueblo. Entonces, permítanme poner esto más en detalle. La unión matrimonial tiene un plan definido de parte de Dios que requiere que nosotros conozcamos para poder funcionar correctamente. No se trata solamente de vivir nuestras vidas y ya estuvo. No se trata tampoco de amarnos, de tener satisfacción sexual, de encontrar la felicidad que nosotros quisiéramos tener. No fuimos llamados al matrimonio para tener sexo, ni fuimos llamados al matrimonio para disfrutar solamente nosotros nuestra vida. Aunque esto forma parte del matrimonio, la razón principal por la que Dios une al hombre con la mujer es la prolongación de sus propósitos para el mundo. Una humanidad centrada en Dios. Voy a detenerme un poco en este punto porque quiero decirles una cosa. A mí me parece que el privilegio más grande que Dios nos dio a los seres humanos, y creo que casi todos los seres vivos, es que nos dio la capacidad de crear nuestra descendencia. Dios nos creó, pero nos hace partícipes o copartícipes con Él de engendrar nuevas vidas, diferentes a nosotros, pero con nuestra propia naturaleza. Lo más importante de todo esto, saben ustedes, es que somos entonces copartícipes con Dios en la creación. Los propósitos de Dios tienen que ver con eso, tienen que ver con la bendición que significa tener hijos. Ustedes verán que en el Antiguo Testamento, una mujer que no podía tener hijos se consideraba como una mujer olvidada por Dios. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Ana, en el libro de Samuel, la mamá precisamente del profeta Samuel, no pudo tener hijos. Hasta que un día fue delante de Dios y clamó y le dijo: Señor, dame un hijo o dame hijos. Y si me das tú un hijo, yo te lo voy a consagrar. Y Ana recibió la gracia de Dios y tuvo un hijo, el profeta Samuel.
y lo crió durante el primer periodo de su infancia y después lo entregó al templo, y a raíz de eso Dios le concedió más hijos. Vemos que ella se sentía muy mal por eso. La esposa de Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan el Bautista tuvieron la misma experiencia. De ancianos tuvieron el hijo porque ella era estéril. Y ella confiesa precisamente con sus propios labios que Dios quitó la ignominia que tenía en su vida de no poder tener hijos cuando quedó esperando a Juan. Veo que la gente, cuando entiende que parte de la creación que Dios dejó es que nosotros dejemos descendencia, entonces de acuerdo con eso el plan de Dios se cumple. Pero creo que es importante que sepamos que no se trata solamente de que nosotros nos reproduzcamos. Se trata de una reproducción responsable. Por lo tanto, hay que formar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Así que es importante esto porque las familias tienen responsabilidades básicas. Nadie podrá cumplir con el fundamento básico de la familia. Así que permítanme darles a ustedes 4 pasos básicos que necesita una familia. El primer paso es tener una perfecta comunión con Jesús. Lo voy a manifestar así. Jesús es el que nos da a nosotros la vida eterna, la salvación, nos da su palabra, nos da toda la enseñanza que necesitamos. Por lo tanto, esa participación de nuestra vida en Jesús necesita ser edificada. Como padres de familia somos responsables de tener una comunión correcta, perfecta y abundante con Dios. Si nosotros fallamos en eso, la educación de nuestros hijos va a ser mala. Otro aspecto más, el número 2, es la unidad en amor de los padres. Los padres que se unen en amor y manifiestan y expresan su amor entre ellos, enseñan a amar a sus hijos. No solo se trata de decir amémonos unos a otros, se trata de ser ejemplo y amarnos, tener respeto, cuidado, todo lo que tiene que ver con las expresiones de amor, caricias y todo eso. Caricias hacia los hijos. Los hijos necesitan abrazos, los hijos necesitan caricias. El amor se aprende así. Si los padres hacen eso, los hijos aprenden a hacerlo. Número 3. La familia necesita tener una vida devocional, moral y de carácter para con sus hijos. La vida devocional tiene que ver con nuestra relación con Dios. Así que cuando hablo de esa relación, no le corresponde a los padres hacerlo solos. Tienen que hacerlo solos en la mayoría de los casos, pero necesitan un tiempo para estar con sus hijos y tener tiempo para una vida devocional. A través de ella, nosotros le enseñamos lo que es bueno y lo que es malo, y vamos ayudando a nuestros hijos a formar su carácter. Número 4, nuestros hijos necesitan también una preparación profesional. Creo que en este campo hemos fallado un poco. Le damos más importancia a la preparación profesional que a la preparación espiritual. Todos decimos que nuestros hijos estén preparados para ganarse la vida, tener su familia y que les abunde lo económico. Y yo digo, no es malo pensar en eso. Lo malo es que ahora vamos a estudiar, vamos a olvidarnos de Dios, vamos a olvidarnos de orar, vamos a olvidarnos de estudiar la palabra, vamos a olvidar de caminar como debemos. Miren, estas cosas son cosas de la vida que no pueden separarse unas de otras. Así como pretendemos estudiar para la vida, tenemos que estudiar para la eternidad. Tenemos que prepararnos para la eternidad, y déjenme decirles, es más importante prepararse para la eternidad que para el trabajo de unos cuantos años de vida que tenemos en este mundo. Todo tiene su lugar y tenemos que aprender a eso. Yo
creo que uno de las metas que debemos tener como padres de familia es que nuestros hijos sean buenísimos cristianos, pero también que sean muy buenos profesionales. Profesionales que den gloria a Dios. Profesionales que trabajen de acuerdo a los principios, que sean honrados, que no se vendan, que no tengan un precio determinado para vender o regalar sus principios y sus fundamentos. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos de tener una relación correcta con Dios. Permítanme decirles algo. Creo que tenemos que saber esta parte que les voy a mencionar ahorita, porque nosotros en el principio, y tal como lo leímos en la Escritura, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y seguramente ustedes estarán preguntando, ¿y qué es eso de ser a imagen y semejanza de Dios? La primera cosa que puedo decir al respecto de esto es que si Dios es espíritu, jamás podremos nosotros considerar como una realidad que vamos a ser iguales físicamente que Dios. No se puede. No solo Dios es espíritu, Dios está por todas partes, Dios tiene un dominio total de todas las cosas. Así que la imagen y semejanza no la vamos a encontrar en lo físico, lo vamos a encontrar en lo interior de nosotros. Y permítanme darles 4 características. Probablemente haya más, pero yo conozco 4 básicas. 4 características que nos hacen ser semejantes a Dios. Número 1. Dios nos hizo seres espirituales, igual que a Él. Dios nos dio espíritu. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, sopló su aliento de vida, sopló espíritu. Y lo que hizo fue darnos algo que más adelante consiste en el punto de contacto entre Dios y los hombres. Mi contacto con Dios no es un contacto intelectual, es un contacto espiritual, de espíritu a espíritu. Así que nosotros somos seres espirituales. No sucede igual con todos los demás seres de la creación. Ustedes nunca han visto un animal dando gracias a Dios por su comida o por lo bueno que ha sucedido en su vida. Somos únicos en este sentido, porque vemos que la imagen y semejanza solo se la dio al ser humano. Entonces buscamos características que estén en Dios, que estén en nosotros, pero que no están en los demás otros seres vivientes. El segundo aspecto que Dios nos habla en la Escritura es que Dios nos dio la capacidad de amar. Y por supuesto, porque Dios es amor. El apóstol Juan en su primera epístola dice que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Nuestro amor viene de Dios que habita en nosotros. La Biblia habla de varias clases de amor, pero el amor principal es el amor ágape, es el amor que todo lo da y nada espera a cambio, es el amor de entrega total a hacer lo bueno. Dios nos hizo seres capaces de amar. Y yo creo que eso es muy importante porque por amor Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por amor Dios nos enseñó todas las cosas. Por amor la salvación fue dada a cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros seamos personas de bien y personas eficaces en todo. Número 3. La tercera característica es que Dios nos hizo seres inteligentes. Dios nos dio la capacidad de razonar. También somos los únicos seres vivientes que tienen un raciocinio totalmente desarrollado. Los animales se mueven más por instinto que por razón. Y nosotros recibimos de Dios la inteligencia. Dios es un Dios sabio, inteligente, y nos ha dado a nosotros esa misma capacidad. Y el cuarto aspecto que Dios nos dio se llama libre albedrío. Es decir, tenemos la libertad de tomar decisiones. Es más, déjenme decirles esto.
Yo creo que todos nosotros tomamos decisiones por montón. Casi diría que no menos de 100 decisiones tomamos al día. Fíjense ustedes que amanece el día y tenemos que tomar la decisión de levantarnos. Tomamos la decisión de ver si nos bañamos primero o nos ponemos a orar primero. Tenemos que tomar la decisión de desayunar o salir corriendo solo con un vaso de leche encima. Nosotros tomamos muchas decisiones y todas esas decisiones solo pueden suceder porque Dios nos dio esa capacidad. Ningún animal puede tomar decisiones. Ningún ser vivo toma decisiones tal como nosotros lo podemos hacer. Dios toma decisiones, decidió salvarnos. Nosotros podemos tomar decisiones de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal y hacer que nuestra vida sea totalmente nueva. Por eso es que Dios nos dio esas capacidades. Fíjense que nos hizo seres espirituales para que tengamos relación con Él. Nos hizo capaces de amar porque Él nos ama profundamente y quiere que nos ame y que le amemos. Fíjense que Agustín de Hipona dijo en cierta ocasión estas palabras: Dios tiene tanto amor dentro de sí que dispuso crear al ser humano para tener a quien amar. Y nosotros recibimos ese amor y se lo devolvemos a Dios porque ese amor brota en nosotros. Dios nos hizo inteligentes para que no solo tengamos una relación espiritual con Él, sino una solución racional a toda la problemática de la vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Y por supuesto Dios nos dirige en las decisiones sabias en nuestra vida. Por lo tanto, esta parte nosotros debemos estudiarla con cuidado para no caer en un problema grave. La imagen y semejanza en nosotros sufrió el mayor daño a partir del momento en que Adán y Eva pecaron. El pecado, no voy a decir que destruyó completamente estas 4 características, pero sí les bajó su volumen de capacidad. Es decir, los expertos, por ejemplo, dicen que el hombre o el ser humano solo utiliza un promedio del 10% de su capacidad de pensar. ¿Cuánto utilizamos de nuestra capacidad de amar? ¿Cuánto utilizamos el libre albedrío para tomar decisiones sabias? Qué importante es que nosotros veamos que necesitamos pedir el consejo de Dios para muchas cosas, y para eso es que somos seres espirituales. Si nosotros miramos todo este paquete, nosotros nos damos cuenta de algo. Para poder restaurar todo lo que se perdió por causa del pecado, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal y permitir que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos día tras día, de tal manera que nosotros caminemos haciendo su perfecta voluntad. Ustedes se dan cuenta que el venir a Jesucristo no es simplemente un acto que decimos ya soy salvo y voy a ir al cielo. Si así fuera, es de balde que Jesucristo hubiera enseñado todo y que Dios hubiera preocupado de darnos una leyes, de revelarnos su voluntad. Dios se preocupó todo eso para que nosotros lo absorbamos. Porque Dios va a restaurar totalmente nuestra capacidad de amar, nuestra relación espiritual con Él, va a restaurar la inteligencia y nos va a enseñar a tomar decisiones sabias. Bajo eso solo puede suceder por la influencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros. El ser humano necesita volver a la posición de la creación. El ser humano necesita crear todo esto en el hogar y que la familia sea realmente un ejemplo de una familia restaurada por el poder del Señor. No podemos nosotros pensar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y andemos peleando, porque la característica básica es el amor. No podemos pensar nosotros que andemos irracionalmente enojándonos cuando Dios nos dio la capacidad de razonar y de tomar decisiones sabias.
Es importante que nosotros tomemos el lugar que Dios nos ha dado, y es un lugar de preeminencia. Dice: gobiernen la creación, que todo se les sujete a ustedes, pero tenemos que hacer lo bueno. Yo creo que Jesucristo tiene esa característica. Permítanme recordarles en la primera epístola, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versos 17, dice que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Déjenme decir, ¿en qué consiste ser hechos nuevos? Consiste en recuperar, paso a paso, toda la imagen y semejanza de Dios. Esto es necesario en la familia. No hay nada más importante en la pareja que manifestar la gloria de Dios a sus propios hijos en su propia vida. No hay nada más importante que educar correctamente en los caminos de la vida a nuestros hijos para cumplir en ellos el plan eterno de Dios. Dios nos llamó a ser copartícipes con Él para producir hijos que puedan no solo ser un buen ejemplo aquí en la tierra, sino que tengan su hogar en el cielo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos. Estamos empezando algo que es emocionante y es importante para todos. Permite, Señor, que a través de todo esto podamos empezar ya a abrir un panorama nuevo a todas las familias, para que las personas busquen a Jesucristo y hagan hogares en donde se restaure la familia. Gracias, Padre, porque una familia restaurada es un vaso de bendición para la nación. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les invito a nuestro próximo programa. Continuamos con este tema y Dios les bendiga.